Nuevamente aquí estamos en la casa de nuestro Dios, tal como Dios ha planeado de sábado en sábado, para ir nutriendo nuestra mente de una forma diferente a la que nutre el mundo. El mundo tiene muchas cosas para poner en nuestras mentes, pero Dios tiene las mejores. Dios tiene las mejores, así que vayamos a Dios. Él es el sabio, Él es nuestro creador, Él es quien realmente sabe quiénes somos nosotros. Así que Él sabe cómo dirigir nuestras vidas, Él sabe sacar el provecho mejor del ser humano, si nosotros permitimos que Él sea nuestra luz. Y de sábado en sábado, pues Dios quiere nutrirnos para nuestro beneficio. Vayamos al Salmo 51, y aquí David presentó algo muy importante, ¿no? Que es la esencia realmente del Evangelio. La esencia del Evangelio es la siguiente. Dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que aquí hubo un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento no solamente de la acción mala que pudo haber hecho, sino se arrepintió de lo que Él es. Crea en mí un corazón nuevo. Porque muchas personas pueden robar, y perdóname Dios que robé, pero tenemos que pedirle: perdóname Dios el egoísmo que está en mi corazón que causó el robo. El robo fue una acción, pero quien causó el robo fue ¿qué? El egoísmo en el corazón. Así que necesitamos la limpieza del corazón para que pueda producir santidad. Para que pueda producir santidad. Y este tema de la limpieza del corazón es el tema que realmente Dios quiere que podamos entender y que anhelemos tener. Limpieza del corazón. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios quiere que tu corazón sea santo. Pero Dios entiende que la santidad es un proceso. Es un proceso, Él entiende. Que tu misma experiencia te enseñe que lo malo es malo. Y que tú logres decir: realmente Dios tiene razón, lo bueno es bueno. Y que voluntariamente tú aceptes que el cielo tiene toda la razón. Y muchas veces para aceptar eso pasamos por sufrimientos. Pasamos por sufrimientos para que podamos concluir que Dios es el único bueno y que Él tiene buenos deseos para con nosotros. Aquí se presentó, como estamos hablando, hay cristianos legalistas, hay cristianos liberales, y está el cristiano que realmente ha comprendido lo que es realmente ser cristiano. Y por eso aquí leemos fácilmente, esto se encuentra el camino a Cristo, dice hay dos errores, y dice: el primero es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que pueda hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos, ¿mediante qué? Sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Hermanos, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. De otra manera, no podremos obedecer la ley. Por nuestro esfuerzo jamás podremos, pero con el Espíritu de Dios en nuestros corazones sí podremos. Solamente la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Ahora hay otro error. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios.
que puesto que solamente por la fe somos hechos partícipes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Y esto es realmente una equivocación. Quien piensa así está muy equivocado. Las obras son necesarias y son el fruto de una persona santa. Y las obras son la evidencia si ha habido una transformación en el corazón. Así que son necesarias las obras. O sea, este es un conflicto que ha existido a través de los años de la cristiandad. Y dentro de la iglesia adventista también surgió algo muy parecido. Y antes de entrar en el tema de el verdadero convertido, quisiera entrar en la polémica que se presentó a la iglesia adventista en el año 1888. Para que entendamos qué sucedió en ese año y cuál era la problemática. Bueno, vamos a leer un texto bíblico que es un texto que fue el texto que causó muchos conflictos para esa época. En Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y la pregunta es, ¿a qué ley se refiere? ¿Que ha quedado qué? Que no estamos bajo esa ley. ¿A qué ley se refiere? ¿A la ceremonial o a los 10 mandamientos? Bueno, para aquel entonces muchos pensaron que era para la ley ceremonial. Muchos adventistas pensaron, esto se refiere a la ley ceremonial, porque si se refiriera a los 10 mandamientos, los protestantes dirían que los 10 mandamientos quedaron ¿qué? Abolidos. ¿Entendemos esto? Pues entonces, si se refiere a los 10 mandamientos, quedan abolidos. Y un grupo de adventistas, que son de los defensores de la ley de Dios, dijeron no, no se refiere a los 10 mandamientos, porque nosotros no vamos a abolir los 10 mandamientos. Pero se trajo una predicación para aquel entonces muy diferente, que se inclinaba a favorecer que sí se refería a los 10 mandamientos. Y hubo un grupo que dijo, no, no se refiere a los 10 mandamientos. Pensando, si se refiere a los 10 mandamientos, quedarían los 10 mandamientos ¿qué? Abolidos. Muy bien. Ahora, el liberal consideró que se refería ¿a qué? A los 10 mandamientos. Entonces, aquí los protestantes piensan con respecto a este versículo de esta manera, que se refiere ¿a qué? A los 10 mandamientos. Cuando los protestantes leen este texto bíblico, ellos dicen se refiere a los 10 mandamientos. Como conclusión ellos, como cristianos ya no estamos bajo. Esa es la conclusión que llegan los protestantes al leer este versículo. Ahora vienen los legalistas adventistas de aquella época, le llamaron legalistas, no se refiere a los 10 mandamientos. Conclusión, continuamos ¿qué? Bajo la ley. La pregunta es, ¿se refiere a la ley ceremonial o a la ley moral, los 10 mandamientos? Es la pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿A los 10 mandamientos o a la ley ceremonial? Bueno, una premisa correcta con una conclusión falsa. Eso es lo que lo presentan los protestantes. Los protestantes presentan una premisa como cierta, correcta. Se refería a los 10 mandamientos. Eso se refiere a los 10 mandamientos. Pero con una conclusión falsa. Como se refiere a los 10 mandamientos, quedaron ¿qué?
quedaron ¿qué? Abolidos. Esa es la posición de los protestantes. Pero realmente se refería a los 10 mandamientos. Así que tienen una premisa cierta, pero una conclusión ¿qué? Falsa. Usted puede tener en lógica, cuando usted maneja la lógica, pues hay que tener mucho cuidado. Si yo digo en España todo el mundo toca guitarra, Luis es de España, ¿cuál es la conclusión? Toca guitarra. Porque la premisa dice que en España todos tocan guitarra. Luis es de España, Luis toca guitarra. Pero esa premisa no es cierta. Así que tenemos que analizar si la premisa es cierta para saber si la conclusión es correcta. ¿Entendemos esto? Ahora bien, fíjense aquí, los adventistas para aquella época tenían una premisa incorrecta porque ellos decían que no se refería ¿a qué? A los 10 mandamientos, pero tenía una conclusión cierta cuando decían continuamos bajo la ley, que todavía la ley no quedaba ¿qué? Abolida. Pues ellos estaban bien en ese sentido. Fíjense cómo es el asunto, ¿no? Ahora, vamos a ver el espíritu de la profecía, lo que dice con respecto a esta situación. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 275. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, que son los 10 mandamientos. Así que el espíritu de profecía declara que sí se refiere a ¿qué? A los 10 ¿qué? Mandamientos. Mediante el apóstol, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagner y Jones. Ellos dijeron claramente, se refiere a los 10 mandamientos, pero el pueblo adventista no aceptó eso. Y ahí paralizó el mensaje que Dios tenía para aquel entonces. Se paralizó. Ahora, vamos a tratar de analizar qué mensaje fue el que Dios quería presentarle a ellos cuando dijo sí, se refiere a los 10 mandamientos. Bueno, si se refiere a los 10 mandamientos, quedan abolidos. Pero ¿cómo es posible que se puedan referir a los 10 mandamientos sin quedar abolidos? Bueno, vamos a estudiarlo en esta mañana. Sí, se refiere a los 10 mandamientos, pero no quedan abolidos. Así que tenemos una premisa cierta y una conclusión cierta. Los protestantes tienen que una premisa cierta por una conclusión ¿qué? Falsa. Y para aquel entonces tenía una conclusión, una premisa falsa y una conclusión cierta. Pero vamos a tener hoy una premisa cierta y una conclusión cierta. Miren, con una verdad se puede defender el error. Con una verdad. Y con un error quieren defender una verdad. Con una verdad defienden el error. Con la verdad de que se refería a ¿qué? A los 10 ¿qué? Mandamientos, defienden el error de que la ley quedó ¿qué? Con el error quieren defender la verdad. Con el error de que no se refiere a los 10 mandamientos, quieren defender la verdad de que la ley no quedó ¿qué? Abolida. Fíjense cómo es la mentalidad del ser humano. Ahora la pregunta aquí, ¿será posible combatir un error rechazando una verdad? Ahora, como consecuencia de esto, comienza a desarrollarse pensamientos en el ser humano. Y cuando él acepta que la ley quedó abolida, estos son los pensamientos que se van a desarrollar en ese pensar. Y cuando piensa que no se refiere a la ley ceremonial, que no se refiere a los 10 mandamientos, sino a la ley ceremonial, comienza a desarrollarse ¿qué? Pensamientos en base a esa premisa que han aceptado como cierta. Pecado es desobediencia en el corazón. Eso es lo que los liberales dicen. Es imposible cambiar ¿qué? El corazón. Como el corazón no puede ser transformado,
somos salvos por la gracia. Fíjese el pensar que llega al desarrollar el pensar de que la ley quedó abolida. Otro pensamiento de los legalistas. Pecado es desobediencia en la acción. Pecado es que desobediencia en la acción. En otras palabras, pecado es que robó. Pero el egoísmo no es pecado. Fue la acción. La acción es resultado del egoísmo. Pecado no fue la acción. Pecado es el egoísmo que causa ¿qué? La acción de robar. Así que el legalista piensa, es imposible cambiar el corazón. Bueno, en esto ambos están de acuerdo, ¿sí o no? Ambos están de acuerdo. Fíjense, el legalista dice, es imposible cambiar el corazón. Y el liberal dice, es imposible cambiar el corazón. Pero el liberal dice, como es imposible cambiar el corazón, pues entonces tenemos que ser salvos por la gracia. Ahora el otro dice, es imposible cambiar el corazón. Como el corazón es imposible transformado, somos salvos por la obediencia externa. ¿Entendemos esto? Somos salvos por la obediencia ¿qué? Externa. Entonces no se preocupa por el corazón. Yo no lo voy a matar, lo odio, pero no lo mato. Es una obediencia ¿qué? Externa. Luego, debido a este pensar, somos salvos porque Dios nos declara justos, no por haber sido transformados. Esa es la conclusión. Vas a pensar. Y los legalistas dicen, somos salvos por la obediencia y no por la transformación. ¿Ah? Somos salvos ¿qué? Por la obediencia y no por la transformación. Ambos están de acuerdo, fíjense, en ciertos puntos, ¿sí o no? Ambos están de acuerdo. La gracia de Dios evita que seamos condenados por lo que somos. No somos condenados por lo que somos, sino por lo que hacemos. Tremendo pensar. Todo esto se desarrolla con un comienzo. Porque el liberal dice, no estamos bajo la ley, quedó abolida. Y eso se desarrolla este tipo de pensamientos. Ahora, leamos a Gálatas 3 nuevamente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cómo podríamos entender esto? Les voy a dar una ilustración que luego vamos a desarrollar. Déjeme ver si la tengo aquí. Supongamos que hay un letrero que dice prohibido fumar. Un letrero que dice ¿qué? Prohibido fumar. El letrero ha sido de gran ayuda, ¿sí o no? Pero cuando llega la convicción de ya no fumar, una convicción de ya no fumar, ¿necesitaríamos el letrero? No necesitaríamos el letrero, porque ya está que la convicción. Y la convicción es sinónimo de fe. Tengo ya la fe. Tengo la convicción de que fumar no es lo mejor. Así que no hay necesidad de letrero. No hay necesidad. Es confiar en Dios. Satanás quiere eliminar el letrero. Quiere eliminar la ley de Dios, por decirlo así. ¿Cómo Satanás va a eliminar el letrero prohibido fumar? Logrando que todos ¿qué? Que todos fumen. Dios quiere también eliminar el letrero de no fumar. Interesante, Dios también lo quiere eliminar. ¿Cómo? Logrando que todos dejen de fumar. Logrando que todos dejen de fumar. Y si todos dejan de fumar, ¿qué hace Dios? Quita ¿qué? El letrero. Si usted va a mi casa y tengo en la nevera, no se come entre comida, un letrero. No se come nada entre comida. Pues mis hijos ven el letrero y se aguantan. ¿Ha sido un ayo o no ha sido un ayo? El letrero. ¿No ha sido una ayuda? Es una ayuda, un ayo.
Pero más que esa ayuda de ese ayo, sería mejor si él tiene la convicción y el conocimiento pleno que no conviene comer entre comidas. Y cuando el hijo mío me diga, papi, ya entendí por qué no se debe de comer entre comidas. Ese fue el ayo, pero ¿qué yo hago con el ayo ahora? Lo quito. Ya él tiene ¿qué? La fe. Ya tiene la fe, que es confianza en los principios de Dios. Ya él tiene la fe. Y cuando la fe llegó, ¿qué yo hice con el letrero que estaba en la nevera? Lo quité. ¿Abolí el principio de no comer entre comidas? No, no abolí ese principio. Ese es permanente y es para siempre. Lo que abolí fue el letrero. Pero el letrero en un tiempo fue ¿qué? ¿Un qué? Un ayo. Un ayo. Muy bien. Lo ideal es que no haya necesidad de ¿qué? Eso es lo ideal. En el cielo no existen letreros. Porque ese es el ideal. Y el cielo vive con el ideal. Y el ideal en el cielo no es ideal. El ideal en el cielo es una realidad. ¿Entendemos eso? En el cielo no existen ideales. En el cielo existen realidades. Pero nosotros como pecadores tenemos que soñar con ideales. Porque aquí lo que predomina es el pecado. Y tenemos el ideal de poder alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mientras haya fumadores, se necesita ¿qué? El letrero. Muy bien, ¿estamos entendiendo? Escuchen ahora bien, patriarcas y profetas, escuchen esto. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán, después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Circuncisión es un letrero. Circuncisión es ¿qué? ¿Un qué? Un letrero. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla ¿desde dónde? Desde el Sinaí. ¿O grabarla sobre qué? Sobre tablas de piedra. Los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedras es el letrero que Dios estableció por las malas costumbres de mis hijos a comer entre comida. ¿Fue un ayo este letrero? Sí, es un ayo, es una ayuda. No matarás, no adulterarás, no robarás. Sí, así es, así es. Dice, y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se les dieron a Moisés. Si ellos hubiesen obedecido el letrero, no hay necesidad de instrucciones adicionales. Cuando el hijo mío, yo le pongo el letrero, no se come entre comidas, y veo que él de vez en cuando abre la nevera y come entre comidas, no me le está haciendo caso al letrero, yo tengo que dar unas instrucciones que adicionales, porque tal parece que ni entendió el letrero. Y el pueblo no entendió los 10 mandamientos, tuvo que Moisés hacer unas instrucciones adicionales. Unas instrucciones adicionales. No habría sido necesario proclamar desde el Sinaí o grabarlas sobre tablas de piedra. Se refiere aquí a los 10 ¿qué? Mandamientos. Ahora en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve el letrero? Pues sí, pues sirve para mucho, para que el hijo mío no abra la nevera. Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hasta que viniese el Espíritu de Cristo para que morara en tu corazón. Y ya no habría necesidad de letrero, pues ya Cristo es quien va a entrar en ti. Ya no es las tablas, ni es el letrero que va a entrar en ti. Ahora va a entrar en ti el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo es quien va a entrar en ti, ya no necesito yo poner el letrero. Y yo le digo al hijo mío, quita el letrero, Cristo está ahora aquí. Acepta a Cristo. Él te explicará, su Espíritu te dará el entendimiento. Y yo quito el letrero, porque ya está el Espíritu de Cristo en esta tierra. Dice aquí, la ley de Jehová que existe desde la creación estaba comprendida en dos grandes principios. Lo que pasa es que como no entendían esos dos grandes principios, tuvo que darle 10. Y como no entendían los 10, tuvo que darle ¿qué? Información adicional. La ley de Jehová que existe desde la creación estaba comprendida en dos grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si uno ama al prójimo, no le roba. Si uno ama al prójimo, no lo mata. Los principios fueron más explícitamente presentados al hombre después de la caída y redactados para adecuarse a la condición de inteligencias ¿qué? ¿Inteligencias qué? Caídas. Esto fue necesario debido a que las mentes de los hombres quedaron cegadas por la transgresión. Y como hemos quedado cegados, yo entiendo por qué mis hijos nunca, su naturaleza era comer entre comidas. Nacieron cegados. Entonces, como nacieron cegados, yo tuve que darle instrucciones. No se come entre comidas. Porque nacieron ¿qué? Cegados. Nacieron cegados. Y todos nosotros hemos nacido ciegos. Dice aquí, Cristo en su santuario, página 25. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera ¿qué? Creado. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Esos principios fueron explícitamente declarados al hombre después del pecado y enunciados de manera que se adaptaran a las necesidades de las inteligencias caídas. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Y debido a eso, Dios puso el letrero. Pero el letrero muestra que las cosas no andan bien. ¿Qué muestra el letrero? Que las cosas no andan bien. Si usted va a mi casa y ve el letrero que dice no coma entre comidas, usted dice, oye, los hijos de David, mire, él puso el letrero en la nevera. Quiere decir que ellos iban allí, si no hay letrero, entran. Las cosas no andan bien. Pero eso es un ayo para ayudarles, ¿no? Pero más que eso, o mejor que eso, sería una convicción propia, que es la fe. La fe es convicción. Y cuando llega la fe, quitamos el letrero. Pero no se invalida el principio de no comer entre comidas. ¿Entendemos eso? No se invalida. Todo lo contrario, se afirma. Aún más sellado porque está en el sello está en el corazón. Y por eso la Biblia lo dijo Cristo, ¿no? Se sella más. Jamás ha sido la intención del cielo invalidar la ley, sino escribirla ¿dónde? En el corazón. Jamás, jamás.
Imagínense invalidar la ley. Es un caos, muerte, odio, venganza. La ley es santa, justa y buena. En Hebreos 10 dice lo siguiente, 15-18, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quedó abolida? No, quedó escrita en la mente. Añade, y nunca más, escuchen bien, qué interesante, escuchen esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Para qué acordarme si ya él tiene la convicción? El hijo mío me dice, papi, quita el letrero, ya yo sé que eso no es así, que está mal comer entre comidas. ¿Para qué yo recordarle? Pero el año pasado tú comías entre comidas. A mí ya no me importa porque él tiene que la convicción. Ya no me importa si fue un pecador o si fue un comelón. No me importa. Lo importante es que ahora no lo hace. Lo importante es que ahora no lo hace. Eso es lo importante. A Dios no le interesa tu vida del pasado, de pecado. No le interesa. Lo que le interesa es que ahora no lo haces. Eso es lo importante. Ahora, escuchen bien lo que dice ahora aquí. Interesante. Pues donde hay remisión de estos, ya hay convicción, ya el hombre no quiere pecar más, ya no lo quiere hacer más. Donde hay remisión de estos, no hay más que. ¿Y cuándo será eso? Cuando los 144,000 alcancen la plenitud de la santidad, Cristo deja de ¿qué? De interceder en el santuario, porque dice, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay necesidad de que Cristo interceda ¿qué? En el santuario celestial no hay necesidad. Y si el hijo mío dice, ya no voy a comer más entre comida, pues no hay necesidad de que Cristo tenga que interceder por los pecados que él hace a escondida, porque ya no lo va a hacer más. Por eso entonces aquí entendemos lo que es la justicia imputada y lo que es la justicia impartida. Y la justicia imputada es el perdón que Dios ofrece cuando usted comete un error. Y la justicia impartida es que usted va llevando ese convencimiento en su corazón y ya deja de pecar. Porque ya usted dice, no voy a pecar más. Ahora a usted le queda otra partecita que no ha conquistado. Tal vez usted conquistó un 75% en victoria, pero le queda un 25% que todavía no ha tenido victoria. Y ya usted se ha transformado, solamente un 75% de su carácter fue transformado, pero le queda ¿qué? 25% sin ser transformado. Y si usted muere, usted no alcanzó los 100, ¿verdad que no? Murió alcanzando santidad en 75% nada más. Murió. ¿Qué hará el cielo? El cielo necesita que usted tenga ¿qué? El 100%. Lo que la justicia imputada ofrece. Ahora vamos a leer lo que la justicia imputada ofrece. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple ¿qué? La deficiencia con su propio mérito divino. Así que él suple la deficiencia, esos 25%, ¿quién lo suple? Y usted logra alcanzar ¿qué? El 100%. Logra alcanzar el 100%. Es la misericordia y la gracia de Dios. Pero cuando él ve que usted está haciendo un esfuerzo verdadero, honesto y sincero, entonces él pone la otra parte, porque él dice, él sinceramente estaba luchando con sinceridad, no con hipocresía. Y como estaba luchando con sinceridad y murió con 50%, yo le pongo los otros 50%. Eso es lo que ofrece la justicia ¿qué? Imputada. Ahora, ¿qué ofrece la justicia impartida? ¿Qué ofrece la justicia impartida? Dice aquí, tal ocurre con el hombre verdaderamente justo,
es inconsciente de su bondad y de su piedad. Los principios religiosos han llegado a ser la fuente de su vida y de su conducta. Y es tan natural para él llevar los frutos del Espíritu como es para la higuera producir higos o para el rosal dar rosas. Ya se impartió el Espíritu de Cristo en su corazón. Ya Él es. Y cuando usted es, no necesita el letrero más. Y usted va eliminando ese letrero. Pero no elimine, si usted dejó de matar a la gente, elimine el letrero, no matarás. Pero si todavía está robando, pongamos entonces el letrerito de no robar. Y cuando usted deje de robar, entonces eliminamos ¿qué? Vamos eliminando el letrero poco a poco. ¿Entendemos esto? Y fíjense aquí, lo que la justicia impartida ofrece. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, tenemos que consentir, ¿no? Porque Él no obliga a nadie. Se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios ¿qué? Impulsos. Ahora el hijo mío dice, papi, mi impulso es no comer entre comidas. Es mi propio impulso. Ya no me tienes que poner el letrero. Ya mi impulso es no hacerlo. Este es mi propio impulso. Y Dios quiere que usted tenga su propio impulso, pero en santidad. Su propio impulso, ¿en qué? En santidad, pero que sea el tuyo, porque Dios no quiere obligarte a ser santo. Dios no quiere obligarte a ser santo, y Él puede, pero Él no quiere obligarte a ser santo. Él quiere que tú seas santo porque ya eso es parte de tu naturaleza. Justicia. Así que cuando los 144,000 alcance el 100%, entonces no habrá necesidad de ¿qué? De que Cristo interceda más. No habrá necesidad de eso. Entonces un ángel regresa y dice, ha terminado. Ya alcanzaron la plenitud de la santidad. Y Cristo dice, pues entonces ya no tengo que interceder más por ellos. Dice aquí, ¿cuándo terminará ese tiempo de gracia? Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles ¿a qué? ¿A los preceptos qué? ¿Cuáles son esos? Los 10 mandamientos, porque están grabados en sus corazones. ¿Han sido qué? Han recibido el sello de Dios. Entonces Jesús dejará ¿de qué? Eso fue lo que encontramos en el versículo. Que cuando sea grabado la ley en tu corazón, ya Jesús no tiene que interceder más. Entonces se levantará y dirá, el que es injusto, sea injusto. El que es sucio, sea sucio. El que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo. ¿Y cuándo será el fin de la gracia? Bueno, aquí está secuencia de los eventos finales. Primero vendrá el fuerte pregón para darle el mensaje a las personas, clarificar todo con respecto al mensaje adventista para que el mundo tenga el conocimiento y pueda tomar una decisión basada en un conocimiento claro de qué es la verdad. Y eso causará persecución y tendrá la gente que decidir entre la marca de la bestia o el sello de Dios. Tendrá que decidir entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Y ustedes saben, si vamos a hablar del sello de Dios, el sello de Dios es el sábado. Ese es el sello de Dios, ¿sí o no? Este es otro tema que podríamos desarrollar, abundar en él. Pero el sello de Dios es el sábado porque es el día que prueba que Él es el dueño de esta tierra, el creador. Así que la marca de la bestia o el sello de Dios. Y cuando las personas decidan, entonces ya Cristo dice, bueno, decidieron ya,
Entonces, ¿quién termina la gracia? El hombre termina la gracia, no es Dios. El hombre dice, ya decidí por el domingo, punto, y no hay quien me cambie. Y Cristo dice, ¿estás seguro? Estamos seguros. Ah, pues Cristo dice, bueno, pues salgo del santuario. Y estoy seguro que es el sábado. ¿Estás seguro? Sí, bien, pues. El hombre fue que terminó la gracia. En el diluvio, ¿quién terminó la gracia? El hombre, porque el arca estaba ahí. ¿Están seguros que no quieren entrar? Estamos completamente seguros que no vamos a entrar. Tenemos la seguridad que no vamos a entrar en el arca. ¿Quién terminó la gracia? El hombre. Entonces Dios dice, ¿estás seguro? Sí, puede cerrar la puerta que no vamos a entrar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando comienza a llover, entonces quieren entrar. Ah, ahí se ve la hipocresía. Ahí está la hipocresía. Fíjense lo que dice en Mateo 5, 17 al 20. Escuchen bien esto. No penséis que he venido a qué, a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Cristo no vino a eliminar la ley. ¿Vino a qué? A dar un ejemplo de qué es la ley de Dios en una vida. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Él amó a la mujer que estaba en adulterio. ¿La amó o no la amó? Sí, la amó. Él tiene un amor por ella. Vete y no peques más. Cuando fue crucificado, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Los amó o no los amó? No se quejó. No se quejó. Mostró amor constante a sus criaturas. Cristo mostró un amor hasta el fin de su vida. Mostró amor. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y él con esas manos crucificadas. Y decir no saben lo que hacen. Cuando nosotros, porque nos digan cualquier cosita, ya sabemos lo que están haciendo. ¿Ah? Cualquier cosita, yo sé lo que está haciendo. Ya yo sé. Malvado, yo lo sé. Y eso que no es que nos están crucificando. Y ya yo sé que es un malvado. Y Cristo, ¿se equivocó Cristo? ¿Se equivocó Cristo? Con una muerte tan cruel y decir, perdónanos, no saben lo que hacen. Muchos dirán, Cristo no sabe, pero yo sé. No, Cristo sabía que ellos no sabían o no lo sabían. El cielo entiende lo que es la ignorancia. Y por eso usted está aquí, porque él entendió lo ignorante que eras. Por eso estás aquí, en el pueblo de Dios. Porque él no miró tu ignorancia. Él miró el conocimiento que puede darte para que tú progreses en tu vida. Ahora, fíjense lo que dice luego. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea. Quiere decir que cuando se cumpla, entonces sí. Cuando se cumpla, entonces sí. Óigame, tremendo eso. Entonces la ley quedará borrada cuando se cumpla todo. Eso es lo que dice este versículo, ¿sí o no? ¿En qué sentido? Miren, en el cielo, si hay una nueva criatura que nace, un niño que nace, en el cielo no puede decirle, venga niñito, no mates, no matarás, no robarás. Si usted en el cielo ve un departamento de bomberos en el cielo, usted ve un departamento de bomberos en el cielo, dejó de ser cielo. Aquí hay un problema. ¿Por qué existe un departamento de bomberos? Si usted ve un departamento de policía en el cielo, hay un problema. Allí no va a haber departamento de policía ni de bomberos. No pueden existir. No pueden existir en el cielo. Un departamento de bomberos en el cielo, eso indica que podría haber ¿qué? Fuego. Así que la ley de Dios en el cielo no se va a decir no mates, porque el niño dice, entonces, que no mates. Entonces, ¿existe esa posibilidad? En el cielo la ley que va a existir es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley.
Entonces en el cielo se va a quitar ¿qué? El letrero de los 10 ¿qué? Pero eso no invalida a que podemos matar. Todo lo contrario, que queda en tu corazón, grabado para siempre. Grabado para siempre. Y en el cielo jamás se hablará de no matarás. En el cielo jamás se hablará de no robarás. Jamás. En el cielo jamás se hablará de una necesidad de un departamento de bomberos. En el cielo jamás se hablará de una necesidad de policías. En el cielo jamás se hablará de una necesidad de abogados, de médicos. Jamás. Y si hay un hospital en el cielo, hay problemas en el cielo, ¿sí o no? En el cielo usted no puede ver un hospital. No hay hospitales. En el cielo no estará el letrero que diga no comerás entre comida. Ese letrero no lo va a encontrar en el cielo, porque está grabado en tu corazón y usted no va a comer entre comidas. No hay necesidad de letrero. Y por eso dice este versículo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que las personas necesitan el ayo. Y el ayo no se va a eliminar hasta que esté grabado ¿dónde? En tu corazón. Y cuando esté grabado en tu corazón, hasta que todo se haya cumplido, entonces no habrá necesidad de un letrero. Dice aquí, la ley de Jehová que existe desde la creación estaba comprendida en dos grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La única palabra que se va a escuchar en el cielo no es no matarás. Amor. La existencia de la única palabra en el cielo es ¿qué? Amor. En el diccionario del cielo o en el libro del cielo esa palabra de no matarás no va a estar. Va a ser borrada. No matarás, eso se borra y se va a poner amor. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Amén. Pero nótese aquí que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. En vez de que la fe eximir al hombre de la obediencia, es la fe. Y solo la fe la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecer. Porque la fe es quien te da la convicción. Fe y convicción son sinónimos. Cuando usted lea el libro de Gálatas y diga fe, ponga la palabra convicción y va a entender ese libro fácil. Ponga convicción. Cuando lea el libro de Gálatas y diga fe, ponga en lugar de fe, ponga convicción. Y el librito se le va a hacer fácil de entender. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. ¡Wow! Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Amén. El camino a Cristo dice lo segundo. San Pablo dice, en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en cuanto se refiere a las obras externas, él era ¿qué? Irreprensible. Pero cuando comprendió el carácter profundo de la ley, se vio a sí mismo pecador, juzgado por la letra de la ley. Como los hombres la aplican a la vida externa, se había ¿qué? Abstenido de pecado. Pero abstenerse de pecado no es abandonar el pecado.
Porque pecado no es abstenerse de hacer lo malo. Pecado es lo que somos en el corazón. Usted lo odia, pero se abstiene de matarlo. Usted desea comer a toda hora, pero se abstiene porque no tiene la convicción. Usted desea ese dinero, pero no lo roba, pero lo desea. Se está absteniendo. Pero cuando su corazón es transformado, usted no tiene que sentir que me voy a abstener, porque abstener eso no es. Eso no es realmente transformación. Controlar el odio, ¿es amor? No. Usted puede controlar el odio, pero eso no es amor. El amor no controla nada. El amor es amor. Pero cuando miró en la profundidad de sus santos preceptos y vio cómo Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su maldad. Y yo aparte de la ley vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento revivió el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, mostrándosele el pecado en su verdadera deformidad y en su estimación propia, se desvaneció. No lo mato, pero lo odio. Pero cuando vio que la ley decía, no es la acción, es lo que está en tu corazón. Robé, bueno, la acción, pero eres egoísta. No te arrepientas de haber robado, arrepiéntate de tu egoísmo. Esa es la raíz del robo. El egoísmo es la raíz del robo. Muchos se apoyan en una esperanza supuesta, sin verdadero fundamento. La fuente no ha sido ¿qué? Limpiada, por lo cual las corrientes que proceden de ellas no son puras. Limpiad la fuente y las corrientes serán ¿qué? Puras. Si el corazón es recto, vuestras palabras, vuestros vestidos, vuestros actos serán ¿qué? Correctos. Si tiene la convicción de no comer entre comida, no habrá necesidad de un letrero. No habrá necesidad de un letrero. Él comerá a su hora porque eso es correcto hacerlo. El traje no cambia el corazón, pero el corazón cambia el traje. La transformación nos salva, pero si no creemos que se puede realizar, nunca se realizará. Hay que tener fe en que sí se puede realizar una transformación. Y hay evidencia, porque aquí hay muchos que eran fumadores, ya no fuman. Aquí hay muchos que, miren, aquí hay traguito y ya no beben. Aquí hay muchos que comían carne de cerdo y ya no comen. ¿Ha habido un cambio, sí o no? Amén. Y Dios los ve y Dios se alegra de esos cambios que están surgiendo en tu vida. Ahora eso es un proceso, eso continúa. Ya usted alcanzó un 75% y necesita el otro 25% para hacerlo 100%. Pero si usted muere en 75%, ¿quién pone los otros 25%? Cristo. Nos pone en el cielo, hermano, y va a tener los 100. Ahora, cuando Él ve que su esfuerzo es genuino y sincero. Genuino y sincero. Mateo 7:18 dice, no puede el buen árbol dar ¿qué? Ni el árbol malo dar ¿qué? Ah, pues aquí es cuestión de cómo está tu árbol. Este es la misma. Este es el mensaje que Dios quiere darle al pueblo. Que no esté tanto pendiente a arrepentirse que robé, que esté pendiente al egoísmo de su corazón. Porque ahí está el verdadero arrepentimiento. No el que robé. Porque muchos niños dicen, ay, robé papi, perdóname, robé papi, perdóname. Y buscan el perdón porque robó, por la acción. Pero eso no resuelve el problema. Es que es egoísta. No te arrepientas por haber robado, hijo mío. Arrepiéntete por el egoísmo que existe en ti. Porque entonces vas a volver a robar. Vas a volver a robar. Ahora, esto es para finalizar un examencito que les voy a hacer. Si obedecemos con un corazón malo,
¿estamos bajo la ley? ¿Sí o no? Esto es cuestión de sí o no. Si obedecemos con un corazón malo, ¿estamos bajo la ley? ¿Qué contestan? Muy bien. Pasaron la primera pregunta. La segunda, si obedecemos con un corazón renovado y bueno, ¿estamos bajo la ley? ¿Sí o no? Si obedecemos con un corazón bueno, ¿estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley simplemente está para el que desobedece. Pero si usted es obediente, usted no está bajo la ley. Si usted, miren, si usted va en su automóvil y dice 35 millas y usted va a 35, ¿está bajo la ley? No, ahora si usted pasa a 70 millas por hora, cuando dice 35, ya usted está bajo ¿qué? Bajo la ley y el policía se lo lleva preso. ¿Sí o no? Porque desobedeció la ley. Pero si usted está en la ley, no está bajo la ley. No se puede aplicar la ley. Muy bien. Bueno, ahí estamos, ahí. A veces son preguntitas difíciles, yo se entiendo. Un corazón transformado es la única verdadera obediencia. ¿Sí o no? Estamos aquí pasando el examen. Y aquí esto es información. Un corazón transformado no invalida la ley, sino que la establece con obediencia verdadera. Que Dios les bendiga.